Amigos, ideas que tengan impacto en la sociedad y en el país. Ese es el concepto principal de nuestro programa. Y lo segundo es que nosotros no aceptamos mordazas. No creemos en prensa alternativa que es parte del gobierno o en prensa alternativa que es parte de la oposición. Nosotros estamos a favor de la gente. Esa es un poco la definición de nuestra manera de ver el periodismo y razón por la cual traemos a conversar con nosotros a personalidades que tienen una posición capaz de mirar el conjunto del país y darle alternativa de solución a los problemas más graves. En estos días hay crisis de combustibles en el norte, hay señas de que hay problemas con el abastecimiento en general de lo que son los combustibles porque se viene también una mayor crisis por los factores que están operando en Europa y que afectan la exportación de petróleo y gas en todo el mundo. Así que vamos a tener el placer de conversar nuevamente con Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y un destacado profesional, además que está metido en la candela de todos los temas de energía. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A tus órdenes. Bueno, la pregunta obligada es, ¿qué le espera al mundo respecto al tema de petróleo y de gas? O sea, ¿cómo está el problema del abastecimiento de energía? A ver, tenemos dos problemas en este momento en el mercado interno en el Perú a propósito de la crisis internacional. Sí. En primer lugar, la electricidad se ha disparado en lo que va de este gobierno 21%. Principalmente, ¿Hay una explicación para eso? Hay una explicación, tiene que ver con la subida de la tasa de cambio, la subida de los metales, tiene que ver con el incremento de precios de productos al por mayor, en fin. ¿Y viene del exterior? Es la tendencia alcista del exterior y del interior, porque el problema del dólar es también un problema interno, local, tiene componente externo y componente interno, pero no ayuda a la competitividad de la economía peruana ni a la defensa de los hogares, que las cosas suban, más aún la electricidad, que tiene que ver con todos. Ahora, esto no tiene que ver también con un problema grave que el Perú tiene, que es que tiene un potencial energético no explotado. Es decir, teníamos, ¿te acuerdas tú?, 34 posibilidades de hidroeléctricas en la banda oriental de los Andes. No ha habido más que Chagua, Chagua, ¿no? Creo que se llama así. Chacya. Y no hay en realidad una política para poder incrementar esa frontera eléctrica, ¿o sí la hay? Bueno, el camino ahora, actualizando esa versión histórica que tú recoges, va por el lado de parques solares y parques eólicos. O sea, fuera de lo que es hidroeléctricas. O sea, ya hidroeléctricas hoy tienen una misión que cumplir, pero son más caras que los parques solares y los parques eólicos. Claro. Y hay una tarea pendiente de hacer... Parque eólico, para que la gente entienda, es los ventiladores de aire que se ponen en los campos, o en los desiertos o en el mar, para que se pueda generar energía eléctrica. Esas torres llamadas aerogeneradores que hoy existen en Pacasmayo, en Ica, en Marcona, y también tenemos en Piura, en Talara. Sí, he visto. Podemos tener muchos más porque hoy solo el 5% de la matriz eléctrica se atiende con sol y viento, y de acuerdo a los informes técnicos podemos pasar hoy a 20%, es decir, multiplicar por 4 la participación del sol y el viento sin necesidad de invertir en infraestructura de seguridad ni $1 adicional, y con la ventaja de costar menos que la generación con gas, la generación eléctrica con gas. Es decir, estamos retrasados en una opción que nos lleva a descentralizar la infraestructura, a economizar recursos, a defender las economías de las familias peruanas, cuando tenemos un potencial similar a Chile, y Chile está en 25%, nosotros estamos en 5%. Chile recibe del aire y de la energía solar ya el 25%. Mayoritariamente energía solar ha llegado al 25% en estas renovables alternativas. ¿Y por qué en el Perú no tenemos más energía solar? ¿Hay alguna explicación técnica para eso o alguna razón económica? Barreras burocráticas, lobbies y cambios que generan inestabilidad, y que no haya un planeamiento estratégico que permita al país poner en valor las ventajas naturales que tiene y que le generan una mayor exposición de riesgo a ser afectados por la crisis internacional, motivados por la guerra, que trae una serie de dolores de cabeza de impacto a una inflación mundial, una recesión que se está generando en Europa y también incluso en los Estados Unidos. Todo esto trae cola y nos está afectando, pero tenemos cómo defendernos. En el caso del transporte, la industria y los hogares, el gas natural puede ayudar muchísimo,
y en el caso del mercado eléctrico, pero el sol y el viento, ¿no? Claro, pero digamos, en el caso del gas, que es un tema que tú además has sido gestor y tienes una idea como viceministro que fuiste de lo que eso implica. ¿Hay un proceso suficientemente rápido de implementación del gas, crees tú? De gas natural, ¿no? Hay marchas y contramarchas. Hay un proyecto de ley en el Congreso presentado por el Ejecutivo que fue cambiado de manera poco reflexiva a medianoche. Se aprobó un dictamen errado, el Poder Ejecutivo lo ha devuelto, se tiene que corregir. No hay en estos momentos todavía la solución necesaria para una tarifa única desde Tacna hasta Tumbes que permita masificar con una tarifa igualitaria el gas natural en regiones. En pocas palabras, estamos avanzando, pero sin la pericia y lucidez que el caso amerita, teniendo una participación que llega a la cuarta parte del territorio nacional con gas natural cuando deberíamos llegar al 80% al día de hoy. Entonces, en pocas palabras, la incapacidad de gestión, donde hay corresponsabilidad del Congreso de la República porque tiene una ley en cartera que está frenada, porque no se está haciendo lo necesario, estamos frente a una masificación a medias. Claro. Que nos lleva a no aprovechar una ventaja fundamental que significa la mezcla de gas con energías renovables como transición energética eficiente y justa que genera este escudo de protección en favor de las familias peruanas. Mira, yo te cuento una anécdota que quizás ilustra bastante lo que tú estás tratando de decir, ¿no? Antes de la pandemia había más o menos unas 20 o 25 líneas de buses de Lima formales, las líneas que están agrupadas en la Cámara de Transporte de Lima, y resulta que ya estaban a punto de hacer acuerdo con los chinos para traer buses eléctricos. Chile hoy día tiene 5.000, 6.000 buses ya caminando por las calles. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la lentitud? ¿Qué pasa que acá, por ejemplo, te explico lo que pasó? No le daban licencia sino por 6 meses. ¿Te puedes imaginar? La ATU le dio licencia por 6 meses durante toda la pandemia. Por lo tanto, se inhabilitó la posibilidad de que el Perú ya estuviera con la energía eléctrica. ¿Es una solución para el transporte adecuada el uso de electricidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo añado como otra experiencia que hace pocas semanas hemos visto a todos los trabajadores de los talleres de conversión haciendo una marcha de protesta frente al ministerio porque no les pagan. El programa, no les pagan la conversión. No les pagan el incentivo público para que se financie la conversión de los vehículos con cargo al FICE. Claro. Si el Estado mismo... ¿Podrías explicar qué es el FICE? Disculpa. El Fondo de Inclusión Social en Energía, que es un programa por el cual el Estado financia la conversión de los vehículos. Se había logrado en el mes de julio un récord histórico, 5.000 vehículos convertidos en un mes. Eso es un hecho sin precedentes y contradictoriamente el Estado no paga la cuenta. Entonces, así nos disparamos a los pies. Con perro muerto. Sí, pues. Bueno, entonces aquí hay un conjunto de medidas que tomar. En lo inmediato, ¿qué es lo que hay que hacer con relación a la escasez de combustible? No, son dos cosas diferentes. La primera, avanzar en la masificación, aprobar la ley de la tarifa única, que es urgente. Sacar adelante un programa de conversión con el gas congelado, el gas licuefactado, que nos permite... Eso hay que explicarlo. Modernizar la flota de carga en camiones y de transporte de personas. Un gas que se lleve en congelado, se llama el LNG, gas natural licuefactado, y que nos da 1.000 kilómetros de autonomía, es decir, no necesita estar recargando, y encima 33% de ahorro en los 30 años de vida útil de estas unidades y nos permite modernizar el parque de transporte de personas y de carga y hacer una revolución ambiental porque vamos, y también de seguridad vial para evitar los 8 muertos diarios que tiene el Perú por el caos que se vive en el transporte con unidades más antiguas que consumen diésel principalmente. El diésel es el principal combustible que el Perú importa y consume en el transporte. Entonces es un cambio pendiente, importante. Ya en Lima hay un programa de hasta $20.000 para cada unidad vieja, para que apueste por el gas natural, para camiones y para buses en Lima Metropolitana, que ya está en marcha, y el programa de conversiones, que estaba yendo muy bien y que por esta atrocidad de falla burocrática de no pagar las cuentas, nos hemos hecho un autogol que espero que se borre con más trabajo y mejor gestión. Bueno, aquí hay un primer tema. Y el otro tema... Sí. Lamentablemente está habiendo fallas en el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. Ya en el norte he recibido información de que las plantas están quedando sin stock
y esto genera preocupación porque a los problemas de oleaje anómalo hay también problemas de planeamiento, sobre todo el rol que juega Petroperú, que ha estado con dificultades económicas y situaciones muy complicadas con la calificación de riesgo por su deuda voluminosa, por la modernización de Talara. Hay problemas de gestión que es urgente resolver porque tras cuernos palos, ¿no? Y esto es un tema que me preocupa. O sea, la gestión es fundamental en lo que es todo lo que es conversión de energía, cambio de la energía y en todo lo que es potenciar las cosas que el Perú tiene, ¿no?, en la naturaleza que podrían permitir resolver los problemas. Veamos el primer paso, por ejemplo, en cuanto al gas. ¿Cálida es un eficiente, tú crees, una eficiente empresa a cargo del gas de Lima? Cálida ha logrado llegar a 200.000 conexiones domiciliarias principalmente y también con el apoyo del otro distribuidor de ICA. Se ha llegado a un récord de 200.000 conexiones por capacidad técnica, por un lugar, por una parte, claro, pero también por el hecho de que el Estado ha puesto los recursos para atender a los barrios populares. Claro. Y dime, ¿y entonces la suma de ambas acciones nos ha dado el resultado de 1 millón de familias peruanas que están siendo favorecidas con la masificación, a lo que se suma el casi medio millón que ya lo tiene. Entonces estamos hablando de 1,5 millones de familias peruanas que ya se benefician con un combustible. ¿Cuánto deberían beneficiarse, por lo menos en las ciudades, digamos? Bueno, si hoy tenemos 1,5 millones, la idea es llegar a 7 millones. A 7 millones, por eso es un horizonte mucho más amplio. Para alcanzar o acercarnos a Colombia en el avance de la transición energética. Ahora, ahí hay un tema que es crítico, que es el tema del transporte en relación con el gas, y es la decisión de si conviene o no tomar gas o electricidad. Hay un problema de costo de las unidades de electricidad, ¿no?, que es que son 4 o 5 veces más caras. Pero me ha dicho un dirigente de estos que te contaba yo, con el cual les había dialogado sobre el tema del gas, del uso de la energía eléctrica en buses importados de China, de Alemania y otros lugares, de que resulta que el costo es tan bajo que les permite pagar las letras de esos vehículos. ¿De eléctricos, dices tú? De eléctricos, sí. Sí, es cierto, el programa de electromovilidad ha mejorado, hay incentivos que ahora ya han sido aprobados, tributarios, y también, si esto va de la mano con un crédito blando, en tanto haya electrolineras, estamos hablando de centros de carga rápida, Lima, Arequipa ya lo tiene, se puede avanzar en la electromovilidad, pero sigue siendo más barata la operación de el gas natural en todos aquellos sitios donde no hay electrolineras, claro, que es la mayor parte del país. Claro. Entonces, la cooperación alemana hizo hace 4 años un importante estudio que fijaba como meta al 2030 10% del parque automotor con electromovilidad. Si hiciéramos una buena gestión, que no es común en el Perú, pero sería un gol, claro, si lo logramos, podemos ir a 20% del parque automotor con electricidad. Quiere decir que el 80% restante se queda principalmente con diésel o apuesta al gas. Mi opinión es que es muy importante apostar a un combustible más barato, ambientalmente más limpio y que nos permite poner en ventaja uno de los gases más baratos del mundo que tenemos los peruanos, de las reservas del lote 88, que nos dan 24 años a la actual tasa de crecimiento, claro, para atender al mercado interno. Entonces, en pocas palabras, no es que compitan electromovilidad con gas natural, sino que hay un espacio para ambas opciones que nos llevan a defender el escudo, un escudo de protección en defensa de la economía de las familias peruanas. Ahora, esa Pedro, es la estrategia, ¿no? Ahora, el tema es de que el costo del diésel, la gente quizás no lo sabe, llenar un bus con diésel, tú me corregirás las cifras, me dijo esta persona con la cual yo conversé, cuesta 400 soles un bus de 12 metros, ¿no? Que no me acuerdo bien cuántos galones entran ahí, pero eran 400 soles. El gas natural implicaba 280 soles. La gasolina implicaba 300 y pico, pero la electricidad era 70 soles. El costo operativo de mantenimiento del bus eléctrico es más barato. Es más barato. Pero el costo de adquisición de la unidad es más caro. Es más caro, claro, 3 o 4 veces por lo menos. Sumas y restas y al final te das cuenta que mientras tengamos el precio del gas natural que tenemos del lote 88, es un negocio redondo apostar por el gas natural. Tenemos 24 años de horizonte, pero evidentemente también en esa suma y en esa resta te das cuenta que si consideras los 30 años de vida útil, ya la electricidad está alcanzando al gas natural, más aún considerando
que después del año 24 el gas va a ir a precios internacionales porque los contratos de los otros lotes donde tenemos reserva de gas ya es precio internacional. Claro. Pero ¿Y cuánta es la diferencia de precio? ¿Cuánta es la diferencia más o menos? Ya lo has dicho tú, la diferencia es... lo que estoy diciendo. Exacto, ya lo has dicho tú, esa es la diferencia de precio de operación. Pero en este momento la diferencia del precio del gas natural del Perú con respecto al precio internacional, estamos en este momento con un ahorro que significa más de la mitad de lo que ahorramos con relación al precio internacional. Entonces, en este momento la estrategia es usar la electromovilidad si estamos en el radio de infraestructura para la carga rápida. Definitivamente es un buen negocio, pero también es un buen negocio apostar al gas si todavía no tenemos la ventaja. Claro, o sea, más que los vehículos particulares, conviene usar la electromovilidad principalmente en vehículos de mayor tamaño, ¿no? Más que mayor tamaño es donde nos ubicamos, donde trabajamos. Si trabajamos en Lima y en Arequipa, yo haría una diversificación, una parte de mi parque con gas y otra parte con electromovilidad. Después de 30 años la electromovilidad va a ser el factor principal, pero en este momento el número de electrolineras no permite una cobertura mayor. O sea que la idea sería que hay que hacer una transición, ¿no? Como en todo. Es decir, un proceso ordenado, planificado, donde es clave el rol del Estado en cuanto a regulador de que se hagan las cosas en el orden establecido. Que no sea Así es. Y la suma de incentivos está llegando a acercarse a la competitividad del vehículo con gas natural, pero con la particularidad que el gas natural tiene una ventaja por ser un gas tan barato. Claro. Pero ese gas tan barato está condicionado a que las reservas del lote 88 nos sean suficientes. Y tenemos 24 años por delante, dependiendo de cómo... ¿Alcanza ese gas para todo el Perú? Alcanza para las principales ciudades del Perú. Pregunto algo más. ¿No es posible modificar los acuerdos que ya han sido establecidos, dialogar con las empresas que tienen los otros contratos para lograr una política interna, digamos, que permita mantener un precio nacional? Renegociar es una prerrogativa que existe en todo el mundo. Claro. Patear el tablero no es bueno. Claro. Siempre se puede lograr algún ajuste, pero lo veo complicado llegar al precio que se tiene en el lote 88 porque Shell, que era la titular de estos derechos, se retiró. Claro. Entonces, ¿Y ahora quién produce ese petróleo, ese gas tan barato? El consorcio Camisea produce gas del lote 88 que va al mercado interno, de la cual 20% se reinyecta porque el mercado todavía no toma todo ese gas, y la producción del lote 56 y lote 57 que está yendo a la exportación, que hoy está remunerando muy bien por el alto precio que hay en el mercado internacional. Claro. Bueno, otro tema que a mí me parece muy importante es saber si el Perú debe, puede y podría volverse a autoabastecer de petróleo como era en los años 80. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Vale la pena o no vale la pena? Definitivamente en esta crisis nos ayudaría muchísimo reducir a la mitad el consumo del diésel, que básicamente importamos y que es carísimo, aparte de ser muy contaminante. Ojo que importamos $6.000 millones por año en petróleo. Creo que estoy en la cifra, ¿no? Petróleo y derivados, así es. Pero repito, podemos reducir a la mitad el consumo del diésel si hacemos las cosas bien, con un programa de masificación muy agresivo, que básicamente significa comprometer las reservas del lote 88 ya no a generación eléctrica, donde tenemos una tarea pendiente utilizando el sol y el viento, utilizar ese gas en transporte, en hogares y máximo en industrias para su uso directo, y cuidar un uso racional de ese gas barato porque tiene un valor estratégico extraordinario. Pero es importante que las decisiones sean inteligentes, que sean técnicamente bien llevadas a cabo. Y lo que le está faltando al Perú es pericia técnica en la gestión pública. Allí estamos teniendo problemas. Claro. Respecto al petróleo, vuelvo a él porque es un tema importante. La refinería de Talara, que ha costado tanto dinero, está cuestionada, etcétera, ¿puede ser parte de la solución con su 25%? La refinería de Talara no ha resultado ser el mejor negocio para el Perú. No, lo sabemos, claro. Su presupuesto ha sido sobredimensionado porque hubo un error de origen que puede ser sujeta a una exhaustiva investigación por la Contraloría, porque se canceló por una decisión administrativa que se tiene que fundamentar, porque se eliminó al competidor japonés, que había hecho Pampilla en su oportunidad. Que era más barato. Y quedó solo el postor español, que fue, digamos, único competidor al final. Y la experiencia enseña que cuando haces una obra
de esa naturaleza y no la haces a suma alzada, sino a precios unitarios, cometes un grave error. Claro. Porque con las adendas el Unitario precio... quiere decir que varias plantas, porque la refinería se compone de varias plantas y se cotizó cada planta a un costo diferente. Debió ser todo el proyecto a suma alzada para defender el bolsillo de los peruanos. Claro. Y también debió darse una competencia entre por lo menos dos actores. Claro. Esos errores se pagan carísimo y el Perú está pagando una de las refinerías más caras del mundo. ¿40% me dicen o más? Yo me guío por las pericias técnicas. Lo que no cabe duda es que está sobrevalorada. Okay. Es decir, es una refinería muy cara y encima su rentabilidad por la crisis de la selva norte, donde hay problemas de derrames de crudo por sabotaje y por posturas que se vencen en un oleoducto que no ha sido mantenido conforme a las buenas prácticas. No hay el crudo pesado que justificaba la construcción o la remodelación de la refinería. Entonces ya no tenemos la materia prima, vamos a tener que importarla. La rentabilidad de ese proyecto es mínima. Estamos frente a un problema de haber invertido recursos importantes que si se hubieran orientado al gas natural, la historia del Perú sería diferente. Pero ya no queda más que seguir adelante. Ahora, ¿habría que hacer un oleoducto adicional? ¿Habría que volver a hacer un oleoducto? Más que hacer uno nuevo, hacer un overhaul del actual, a partir del compromiso de utilización de ese overhaul operativo. ¿Qué quiere decir overhaul? Overhaul significa mantenimiento integral que lleve a condiciones operativas óptimas. Tienes razón en el sentido de que tanto tiempo ha pasado que sería bueno cotizar, si nos sale más barato hacer un hermano gemelo que siga la misma servidumbre. ¿Y por qué demonios se pensó en oleoductos, en gasoductos en el sur y no se pensó en esa zona donde tenemos una no sé si hay explotación también de gas por ahí o no? No. Vayamos a un dato histórico. Para que la gente sepa, sí. El tubo fue el doble de lo que se necesitaba. Ok. El oleoducto, ya estuvo sobrevalorado, como todo en el Perú. El oleoducto norperuano. Entonces, nunca pasamos del 50% de la capacidad instalada. Ya. Incluso alguien alegremente dijo, vamos a traer agua de la selva. Sí, pues. Tú cuando haces un gasoducto para mover petróleo, no te sirve para mover agua, porque claro, tienes que crear una capa interna de protección frente a la corrosión. Claro. Entonces, alegremente se dijo, vamos a traer agua. Pero esa obra estuvo sobredimensionada. Ya. Eso ocurre también con el problema de la obra trunca del gasoducto andino del sur, que también ha sido sobredimensionado porque no calza con la demanda. Entonces, o sea, no hay compradores suficientes de gas. No hay demanda suficiente para un gasoducto de la dimensión del mercado de Lima. Y además algo importante, tú has hablado del citrogenado, que es el congelado, que acá la gente no sabe muy bien lo que es un gas que se transporta congelado y que se puede vender en balones, tengo entendido, ¿no es cierto? Más que en balones. Bueno, se descongela y se vende en balones. No en balones, se descongela y se distribuye por redes. Okay. Pero gracias a este invento, que es maravilloso y que empezó en la década de 1990 en el mundo entero, el gas congelado permite llevarlo a cualquier puerto que tenga la capacidad de regasificar este gas. Y el gas natural licuefactado hoy es una opción para el Perú importante para vender excedentes a precio como nunca antes hemos recibido. Pero tu pregunta es muy importante. Necesitamos diversificar la matriz, necesitamos trabajo inteligente y bien hecho, porque estamos en una crisis que nos puede dañar muchísimo si es que no aprovechamos las ventajas que el Perú tiene. Perfecto. Yo creo que el mensaje está claro. No se puede jugar ni con Petroperú, ni con la política energética. Tenemos que tener una política energética bien planificada, muy adecuada a las circunstancias que el Perú tiene ahora y que permite enfrentar los retos. Porque y si Zapatero a tus zapatos. Así es. Acaba de renunciar una vez más otro viceministro de hidrocarburos. Duran muy poco. El último que se ha ido es un jubilado ingeniero de muy buena reputación, con una trayectoria limpia, y siento que ha sido maltratado porque... ¿Cómo se llamaba este ingeniero? El ingeniero Sánchez se ha ido sin poder cumplir una tarea decorosa, sino se ha ido habiendo estado en el cargo muy poco tiempo. Así no se gestiona el país. Bueno, estos comentarios son súper importantes porque llegan a todo el Perú para que nos enteremos lo importante que es la racionalidad que tiene que haber detrás de la toma de decisiones por parte del Estado y además adecuar toda la política energética a una planificación
a largo plazo que permita asumir todos los retos de economía. Muchas gracias, Pedro, por tu participación en el programa. Muy amable. A tus órdenes y siempre con todo gusto. Mucho gusto. Amigos, vuelvo con Cifrolo en pocos momentos. Pásenme.